Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. En esta sesión vamos a trabajar el gobierno de Alberto Fujimori, tanto el primer como el segundo periodo, que comprende desde los años 1990 hasta el año 2000. Hay que considerar que estos últimos gobiernos aún no pueden ser sujetos de análisis al 100%, porque hay muchas cosas que no se sabe, ya que estos expresidentes y antiguos de repente participantes, congresistas, ministros, siguen presentes en la vida política. Es por eso que aún no han salido todos los aspectos en los cuales han estado involucrados. Para las elecciones del año 1990, en un país que se encontraba sumergido en una profunda crisis debido al mal manejo que había tenido el anterior presidente, el principal candidato era Mario Vargas Llosa, representando al partido Fredemo, que era un partido político que agrupaba al Movimiento Libertad, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Dentro de los otros candidatos, quien logra la mayoría de votos y pasa a segunda vuelta con Vargas Llosa es prácticamente un desconocido, el ingeniero Alberto Fujimori, que había sido rector de la Universidad Agraria con su partido político Cambio 90, y se gana el apoyo de la población prácticamente por sus campañas bastante populistas y su lema de campaña, ¿no?, que es honradez, tecnología y trabajo. Lo que va a marcar un punto importante en esta contienda es el debate presidencial, porque inclina la balanza del gran favorito Mario Vargas Llosa hacia Alberto Fujimori, debido a varios factores, ¿eh? Por ejemplo, las críticas que hacía Vargas Llosa a Alberto Fujimori por sus características faciales, discriminándolo, se burlaba de él, de su ascendencia, y Fujimori tampoco se quedaba, obviamente daba golpes acertados en contra de Vargas Llosa, sacando a relucir un pasado un poco complicado que había tenido, un poco agitado que había tenido Vargas Llosa. Es por eso que en ese debate presidencial se definió todo, sumado que para la segunda vuelta el APRA le brinda total apoyo a Alberto Fujimori. Es Fujimori quien gana estas elecciones. Bueno, en el aspecto económico, un punto importante en el debate y en toda la campaña fue que Vargas Llosa decía que es necesario el shock económico, es decir, sincerar los precios, elevarlos para que la economía se vaya regulando sola. Pero Fujimori decía que no era necesario, que habían otros medios, había que recurrir de repente al ámbito internacional para solucionar esta crisis. Cuando Fujimori llegó al poder, lo primero que tuvo que hacer fue aplicar el shock económico, a la cual se le conoce como el Fujishock, porque la situación era inviable acá en el país. Había mucha corrupción dentro de las esferas del poder, el terrorismo que azotaba a la población, la hiperinflación, nuestra moneda no valía nada. Por lo tanto, esta crisis tenía como única solución el shock económico. Y el encargado de dar este comunicado fue el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, que vemos en imagen, y en un mensaje a la nación pues anuncia los nuevos precios, porque el Estado ya no va a subsidiar ningún producto. Antes el Estado subsidiaba una parte, pagaba una parte y la población pagaba solamente la diferencia, y a pesar de eso era un precio alto. Ahora el Estado ya no tiene dinero, por lo tanto no va a subvencionar nada, y la gente se encuentra de golpe con estos precios que prácticamente elevan la inflación de un 2.700 al más de 3.500%. Esta es la solución que era necesaria para regresar a la normalidad. Uno de los aspectos importantes también fue la privatización de empresas, es decir, aplicar el modelo neoliberal y vender las empresas nacionales, esas empresas que se habían creado en la época de Velasco y estaban todavía perdurando, pues para generar ingresos para el Perú tienen que venderse a dueños extranjeros. Para mejorar la recaudación de impuestos se crea la SUNAT. En el aspecto neoliberal, por ejemplo, ingresa Telefónica a lo que antes era Entel Perú. Edenor y Luz del Sur reemplazan a lo que era Electroperú, porque no hay cómo financiar estas empresas nacionales, por lo tanto
se vende a particulares, ¿no? Y lo que era parte de Petroperú se vende a Repsol. Además, se instaura las AFP, que el día de hoy tiene muchas complicaciones, pero era necesario en esta época para que las empresas privadas administren dinero de la población. A su vez, el Estado peruano recibe ayuda mediante el Plan Brady, que es un plan internacional de ayuda económica a aquellos países que han tenido desbalance y tienen crisis fiscal. Es decir, se ha gastado más de lo que ha generado. Fujimori no había conseguido una mayoría en el Congreso. Es por eso que de cualquier ley que Fujimori sacaba, el Congreso siempre se oponía. Y acá tenemos un gran problema, que es el problema del terrorismo. Fujimori necesita sacar leyes de urgencia para combatir este problema social, y el Congreso no lo permitía. Es por eso que decide disolver temporalmente el Congreso, es decir, cerrarlo, y poder aplicar estas leyes de urgencia. Un ejemplo de estas leyes podemos mencionar los jueces sin rostro, que eran jueces prácticamente que no se conocía su identidad. Se protegía la identidad del juez para que pueda sentenciar adecuadamente a un terrorista sin temor de alguna represalia. Además, cierra también el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Todas aquellas instituciones que pueden intervenir ante estas leyes. Si bien es cierto, fue un atentado a la democracia lo que hizo Fujimori, toda la población lo aclamó. A la mañana siguiente, una multitud de gente estaba aplaudiendo lo que hizo Fujimori. Ante esta situación, la OEA exige al gobierno de Fujimori el retorno a la democracia. Es por eso que se convoca a un Congreso Constituyente Democrático, que esta vez sí tiene mayoría parlamentaria para Fujimori, y cuyo presidente de este Congreso fue Jaime Yoshiyama. Este Congreso se encarga de elaborar la Constitución Política del año 1993, que es la que rige hasta la actualidad. Establece, por ejemplo, el reemplazo de la Cámara de Senadores y Diputados por una Cámara única de 120 congresistas. A Fujimori se le atribuye la derrota del terrorismo en el Perú, lo cual no es tan cierto. En una parte, sí logró acabar con el terrorismo, pero acá en Lima, porque ya los ataques eran sumamente devastadores, constantes y muy atemorizantes para la población, como lo que ocurrió en la calle Tarata en Miraflores, en el atentado en Canal 2 y en muchos otros lugares. Por lo tanto, tiene un crédito parcial Fujimori, ¿no? Para eso se crea la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, que logra la captura de Víctor Polay Campos y de Abimael Guzmán. Pero esto ha ocurrido con un gran atentado a los derechos humanos, porque la estrategia del Perú desde hace varios gobiernos había sido el enfrentamiento directo, atacar a los terroristas como ellos están atacando. Y es por eso que los militares y policías que tienen como función capturar y derrotar al terrorismo también actúan con violencia. A los lugares que llegan, a un centro poblado, a algún caserío, actúan con violencia y la gente así lo reporta. Más adelante veremos que hay un informe llamado el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde se detalla cuál es el impacto de estos 20 años de terrorismo, de 1980 hasta el año 2000, y concluye que más del 40% de muertes fueron por obra de los militares. Y el resto obviamente de los terroristas que actuaron con violencia, pero los militares también actuaron con violencia. Hubo desapariciones, hubo asesinatos, como la matanza en Barros Altos, como la matanza en La Cantuta, y muchas otras acusaciones en contra de actuar de la policía y los militares. Para las elecciones del año 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori, que ahora se lanza con su partido Cambio 90 Nueva Mayoría, enfrenta a un gran personaje reconocido incluso a nivel mundial. Había sido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas,
Javier Pérez de Cuellar, un personaje más que calificado para el puesto, que se lanzaba con el partido Unión por el Perú. Pero la población, guiada por el populismo, guiada por las acciones que había tomado Fujimori durante su primer gobierno, le da sus votos y Fujimori gana en primera vuelta de manera rotunda con más del 60% de votos. En el aspecto político, ya Fujimori tiene ganado el Congreso y aquellos opositores simplemente van a ser convencidos de participar del lado de Alberto Fujimori. Y esto va a ser obra y gracia del asesor de Fujimori, es decir, Vladimiro Montesinos. Un personaje que hasta el momento había pasado pues desapercibido, que se encontraba detrás de Fujimori, pero muchos creen incluso que era él el que gobernaba el Perú. Él era el que decidía y daba las órdenes al final. No fue tanto así. Montesinos era un personaje, un abogado no muy reconocido, pero era muy astuto. A pesar de que él, por ejemplo, no conocía a un alto mando de los militares, él decía que sí lo conocía y de alguna u otra manera contactaba, se hacía amigo y podía empezar las relaciones políticas, económicas o cualquier tipo de negociación. Fue muy hábil Montesinos para establecerse en ese ámbito político. Es necesario mencionar también que en esta época Fujimori y Montesinos empezaron a controlar los medios de comunicación. Por ejemplo, la prensa escrita, con la aparición y financiamiento de gran cantidad de diarios llamados chicha o prensa amarilla, que solamente pues publican cosas sin importancia, cosas de la farándula, que no hacen una mayor investigación y si la hacen, nunca van a delatar al presidente o a su asesor. Y no solamente la prensa escrita, sino también la prensa audiovisual. Los canales de televisión y la radio jugaron a favor de Fujimori. Esto con el fin de adormecer a la población, mantenerla distraída y que no se preocupe por los asuntos políticos, porque ya detrás de toda esta pantalla estaba tejiendo una gran red de corrupción. Analicemos ahora la crisis de los rehenes, uno de los acontecimientos más importantes para el Perú y que tuvo un impacto positivo en el resto del mundo. Esto ocurrió en diciembre del año 1996, cuando se celebraba una fiesta en la residencia del embajador de Japón y 14 terroristas del MRTA irrumpieron en el local. Secuestraron a todos los invitados. Obviamente poco a poco fueron liberándolos porque eran mucho más de 200. Y lo que exigían estos terroristas era la liberación de su líder y la liberación de otros líderes del MRTA. Inmediatamente ocurrido este hecho, el Estado peruano inició los preparativos para la operación Chavín de Huanta, que consistía en la construcción de túneles para poder acceder al interior de esta residencia. Para eso se elaboraron planos y se hizo una réplica exacta de la residencia en tamaño real para que los militares puedan practicar esta estrategia. En abril del año 1997 se puso en práctica, se puso en marcha esta operación que resultó un éxito rotundo. Todos los secuestrados fueron liberados, solo uno falleció por un paro cardíaco, los 14 terroristas murieron en batalla y 2 policías lamentablemente fallecieron. Pero a comparación de otros atentados en el resto del mundo, en la cual muchos secuestrados mueren, en este caso esta operación fue un éxito rotundo. En el año 1996, Fujimori promulga la Ley de Interpretación Auténtica. Esto con miras a las elecciones del año 2000. Pasa que en la Constitución Política del año 93, el presidente solamente puede gobernar por 2 periodos de manera consecutiva. Y Fujimori ya estaba gobernando de 1990 a 1995 y se reeligió del 95 al 2000. Por lo tanto, en el 2000 él ya no podía ser candidato por la ley del año 1993. Pero con esta ley de interpretación auténtica, él dice:
Cuando fue presidente en su primer periodo de gobierno, él no estaba gobernando con la Constitución del 93, sino con la Constitución del 79. Por lo tanto, esta ley no aplica porque ninguna ley es retroactiva. Solamente cuenta su gobierno de 1995 al año 2000 como si fuera su primer periodo, y podía volver a candidatear en el año 2000 hasta el año 2005. Esto lo hizo con el fin de poder tapar todos sus actos de corrupción en los cuales ya estaba involucrado y que no iba a poder terminarlo en poco tiempo. En el ámbito externo, finalmente concluimos cerrando nuestras fronteras de manera ya definitiva con el país de Ecuador a través del Acuerdo de Brasilia, firmado entre los presidentes Alberto Fujimori y Jamil Mahuad de Ecuador. Para las elecciones del año 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori se lanza con su partido político Perú 2000, en una campaña que es más populista que la anterior todavía. Y su principal contrincante fue Alejandro Toledo, un personaje que se identifica con el pueblo y la ciudadanía siente que lo representa, porque ha sabido triunfar desde la pobreza a ser un gran profesional. Con su partido político Perú Posible, logra pasar a la segunda vuelta con Alberto Fujimori, pero de pronto ocurren algunos acontecimientos sospechosos, porque luego de las elecciones al anochecer, Alejandro Toledo tenía mayoría de votos, y en la mañana siguiente los votos rápidos daban como ganador a Alberto Fujimori. Es decir, en una noche se había invertido la situación. Esto hizo que Alejandro Toledo se dé fraude electoral a Alberto Fujimori y renuncie a la segunda vuelta. Y el mismo Alejandro Toledo convoca a una marcha masiva, conocida como la Marcha de los Cuatro Suyos, en contra de todos los actos fraudulentos que estaba cometiendo Alberto Fujimori. Esto ocurría mientras Alberto Fujimori estaba juramentando como nuevo presidente. Aquí se presentaron muchos disturbios, producto de algunos infiltrados que supuestamente Montesinos había enviado para generar estos conflictos. Lamentablemente para Fujimori, el político Fernando Olivera saca a la luz los famosos Vladivideos, donde se muestra a Vladimiro Montesinos con otros personajes de la vida política y de la farándula, negociando, evidenciándose los grandes actos de corrupción. Incluso se veían acá a altos mandos militares. El primer personaje en salir en este Vladivideo fue Alberto Curi, un congresista de oposición a Fujimori que estaba recibiendo dinero para no generar conflicto en el Congreso y apoyar más bien con su voto a las medidas que aplique Fujimori. Ahí podemos ver todo el dinero que se movía, dinero público obviamente, dinero del Estado, para comprar favores, negocios, votos. Esto fue el inicio de la caída del gobierno de Fujimori. Para esto, la presidenta del Congreso, Marta Hildebrand, que también se había visto involucrada en los Vladivideos, es censurada, y por lo tanto Valentín Paniagua asume este cargo de presidente del Congreso. Fujimori, aprovechando una reunión internacional en Brunei, ante esta situación decide no regresar y presenta su renuncia, según dicen, vía fax. No piensa regresar al Perú, pero como el presidente no puede renunciar a su cargo, el Congreso lo declara con incapacidad moral para gobernar, por eso se le retira del cargo. Ante esta situación, es Valentín Paniagua, como presidente del Congreso, quien tiene que asumir momentáneamente el gobierno. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: ministro que anunció el Fujishock, concluyendo su mensaje con la frase "que Dios nos ayude". Él es Juan Carlos Hurtado Miller. La pregunta número 2 nos dice: abogado y político que fue asesor de los servicios de inteligencia durante el primer gobierno de Fujimori.
El asesor del SIN, es decir, Servicio de Inteligencia Nacional, fue Vladimiro Montesinos. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.